Hola a todas y a todos. Como bien sabéis, vamos avanzando poco a poco en la creación de nuestra programación didáctica. Concretamente vamos a empezar el mes de diciembre explicando la metodología. Por ello nos parece interesante que abordemos los diferentes tipos de unidades didácticas que podemos encontrar en nuestras programaciones. Generalmente, la gran mayoría de vosotras y de vosotros vais a tener presente un tipo de unidad didáctica que es la más común y es la más conocida, que será la que también explique en este vídeo. Pero más allá de ese tipo de unidad didáctica, en la cual pues incluimos lógicamente pues unos contenidos, unos objetivos, etcétera, también podemos abordar la unidad didáctica haciendo uso de metodologías, ¿no? O de sí, ¿no? Podemos decir que son metodologías, como por ejemplo son los talleres y los proyectos. También vamos a encontrar otro tipo de unidades, como por ejemplo son el aprendizaje servicio, pero debido a la ambición que supone el aprendizaje servicio, pues creemos que es más interesante poder explicarlo más adelante con más detalle. Por ello, principalmente este vídeo pues va a estar vinculada a la idea, o se va a desarrollar la idea, al contenido de la unidad didáctica, como digo, la más común que podemos encontrar, y luego explicar lo que son talleres y proyectos. Bien, pues una vez ubicados y ubicadas, vamos a comenzar. Bien, en primer lugar, os comentaba que, bueno, una unidad didáctica tiene como una serie de contenidos básicos, ¿no? En primer lugar, pues el título de la propia unidad y la temporalización en la que se encuentra ubicada. Cuando hablamos de título, hablamos pues que si por ejemplo estoy en el ciclo de animación sociocultural y concretamente voy a trabajar un resultado de aprendizaje sobre actividades de ocio y tiempo libre en espacios naturales, a lo mejor el título tiene, a lo mejor no, ¿no? Tiene que hacer alusión a este tipo de contenido, ¿no? A modo de ejemplo, pues no sé, ¿no? Eh, los recursos de la naturaleza y los campamentos, ¿no? Por ejemplo, se llamaría. Y ahora, temporalización, pues en el segundo trimestre, concretamente, ¿no? Pues se puede matizar un poco incluso el mes, ¿no? Eh, vale, luego pasaríamos a los objetivos didácticos. Los objetivos didácticos son aquellos objetivos que queremos alcanzar en esta unidad didáctica. Resulta muy importante que encadenemos que los objetivos didácticos se encuentran directamente vinculados con los resultados de aprendizaje y que esos resultados de aprendizaje a su misma vez está vinculado con una serie de objetivos y de competencias. Ya estuvimos comentando que aquí existen como diferentes niveles de concreción. Al final el nivel de concreción el nivel más concreto serían los objetivos didácticos, que los planteamos nosotras y nosotros. Por otro lado también encontramos lo que son los contenidos didácticos. De estos contenidos también hemos hablado, ya estuvimos la sesión de noviembre hablando sobre los mismos. La idea es ordenarlos e ir ubicándolos en cada unidad en función de cómo queramos abordar cada unidad. Esos contenidos didácticos vienen recogidos en la orden y como comentábamos también en el mes pasado, podemos incluir contenidos de ampliación, es decir, los contenidos mínimos vienen recogidos en la orden, pero bueno, también podemos nosotros y nosotras incluir nuevos. Luego, otro apartado muy importante es el cómo vamos a trabajar estos contenidos y, en definitiva, cómo vamos a conseguir estos objetivos, que es a través de actividades. Podemos encontrar multitud de actividades. Además, la FP, que se presta tanto a la parte experimental, la parte práctica, ¿no? Pues podemos encontrar diferentes tipos, como digo, pero claro, hay que tener un tipo de orden lógico a la hora de poder agrupar estas actividades. Ahora más adelante veremos una tipología de agrupación de actividades. Luego los criterios de evaluación que están relacionados con el resultado de aprendizaje que estamos trabajando en esta unidad didáctica. Y para concluir las competencias con las cuales relacionaríamos esta unidad didáctica. Bien, pues las unidades didácticas las podemos hacer de manera temática. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestras unidades didácticas pueden ir vinculadas a algún centro de interés. Un centro de interés, en definitiva, sería pues algún tipo de contenido, algún tipo de temática que es atractiva para nuestro alumnado y que puede llegar a facilitar su proceso de aprendizaje, pues porque puede ser muy motivador, ¿no? Y porque también pues permite satisfacer nuestras necesidades en el aula. ¿Qué ocurre? Pues que las unidades temáticas se caracterizan porque, en primer lugar, está muy basado en esa educación en libertad, ¿vale?
también se adapta bastante a las condiciones individuales o necesidades o preferencias individuales. Y también las unidades temáticas se caracterizan porque al final también pueden ser muy prácticas, tienen un enfoque como muy experimental, ¿no? Muy experiencial. Esto nos permite que podamos trabajar los contenidos de una manera global e indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden ser unidades en las que no trabajemos los colores por un lado, los animales por otro, los cuidados de los animales por otro lado, sino que a la misma vez que estoy viendo o estoy tratando con un animal, estoy conociendo los colores, estoy conociendo, por ejemplo, pues las diferentes tipologías de animales, estoy conociendo cómo se cuidan a los animales, es decir, los diferentes ecosistemas, y nada está indiferenciado, todo está conectado, ¿no? Bien, pues continuamos. Con anterioridad os he dicho, cuando he explicado los elementos básicos de una unidad didáctica, que la parte de actividades, que es una parte como muy ambiciosa, donde podemos demostrar cómo nuestro alumnado va a adquirir una serie de conocimientos, ¿no? Pues podemos hacerlo de muchas maneras, podemos categorizar o clasificar, mejor dicho, las actividades de muchas maneras. Nosotros a continuación vamos a presentar pues esta tipología, que son actividades de entrada, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. Las actividades de entrada son aquellas que están destinadas a poder ubicar al alumnado en la nueva temática que vamos a trabajar en esta unidad. A la misma vez también nos puede servir para saber qué conocimiento tienen sobre esa unidad, y también nos sirve para poder hacer como incentivarles y motivarles en esta nueva unidad que se abre paso. Por ello, pues un poco a modo de ejemplo, ¿no? Como pone aquí en estos pequeños globitos, pues se pueden hacer actividades para ver en qué va a consistir en la unidad, o por qué nos interesa esto en nuestra formación, como he comentado antes, qué sabemos, qué queremos saber, cómo lo vamos a hacer todo esto, ¿no? Vale, las actividades de desarrollo son las que ocupan gran parte del tiempo de nuestra unidad didáctica y son aquellas en las que vamos a trabajar principalmente los contenidos de lleno, ¿vale? Entonces, existen muchas formas, muchos tipos de actividades para poder trabajar este contenido. ¿De qué forma? Pues tal y como indicamos aquí, nombro algunas, ¿no? Para no alargar demasiado, pero por ejemplo, la búsqueda de información, o poder solucionar un problema, o poder, por ejemplo, diseñar algún tipo o planificar algún tipo de intervención, o llevar a cabo, por ejemplo, también creaciones, ¿no? De diferentes tipos, o por ejemplo también compartir a lo mejor ideas, ¿no? Etcétera. Las actividades de cierre para terminar nuestra unidad son aquellas que van encaminadas a poder evaluar de alguna manera ese aprendizaje que hemos llevado a cabo. Vosotros diréis, bueno, pero ¿es que acaso no hemos evaluado antes? ¿No hemos evaluado en las actividades de entrada cuando al alumnado de alguna manera detectábamos en él el conocimiento que tenía en la unidad? Es cierto, incluso en las propias actividades de desarrollo también se evalúa, pero las actividades de cierre pretenden de alguna manera tener una evaluación como más completa de todo el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que me llevo en mi mochila? ¿Qué es lo que realmente yo extraigo de toda la unidad? Vale, pues aquí es, por ejemplo, donde pueden aparecer presentaciones o publicaciones que haga nuestro alumnado, o cuando se elaboran conclusiones, reflexiones, incluso las propias pruebas escritas o exámenes, ¿no? Pueden servirnos como ejemplo de actividades de cierre. Vale. ¿Existen otras maneras de poder abordar esto? Pues efectivamente no es la única. Concretamente aquí os ponemos un ejemplo de otras formas de poder presentar las unidades. Aquí concretamente se plantea desde estas 4 ideas, ¿no? La parte de activación, que estaría más vinculada con la idea de evaluación, de actividades iniciales. Como, ¿de qué tipo? Pues como pone aquí, ¿no? Lecturas que de alguna manera nos colocan en el desarrollo, en el comienzo de la unidad, o preguntas que sean como exploratorias para que el alumnado ya empiece a pensar sobre esa temática, test, autoevaluaciones. Luego de demostración y de aplicación estarían muy relacionadas estas dos con lo que antes denominábamos como actividades de desarrollo. En demostración entrarían todas aquellas actividades, ¿no? Más bien pues que permiten adentrarnos en conceptos, en investigar sobre ello, ¿no? Y demás, mientras que la aplicación es poner en práctica la parte de demostración. De tal manera que trabajamos a través, pues como pone aquí, ¿no? De retos, de prácticas, de intentar un poco aplicar este contenido teórico. Para terminar, podríamos terminar con actividades de integración, que correspondería con las actividades de cierre,
que tal y como indica aquí, pues es igual, es de evaluación, es de reflexión, ¿no? De creatividad, etcétera. Vale, ahora vamos a entrar de lleno en lo que son los proyectos. Vale, un proyecto es una actividad que, bueno, lógicamente es intencionada, se encuentra planificada, parte desde una necesidad una necesidad que plantea el propio alumnado y que va en concordancia, lógicamente, con los contenidos de nuestro módulo, y que además, muy importante, tiene una finalidad real, es decir, en el proyecto vamos a ver algo que se crea. Entonces, como existen diferentes tipos de creaciones, vamos a hablar de diferentes proyectos. En primer lugar tenemos el proyecto producto. El proyecto producto es aquel proyecto en el cual cuando termine vamos a encontrar algo muy concreto, algo materialmente, ¿vale? Hablando. Entonces, tal y como se indica aquí, pues una cometa, un tren, una maqueta, son cosas completamente tangibles. Luego tenemos el proyecto consumo. En el proyecto consumo se refiere a cuando toda la actividad de la unidad didáctica se encuentra encaminada, toda la unidad didáctica se encuentra encaminada en la creación de algún tipo de actividad. ¿De qué tipo? Pues por ejemplo, pues una fiesta, una composición musical, una exposición, no sé, ¿no? Un campamento, ¿no? Todo este tipo de cosas. Luego tenemos el proyecto problema. El proyecto problema surge de la necesidad de darle respuesta a una pregunta, a una duda, a algo que está por resolver. El resultado o la finalidad real será la resolución de esa duda o de ese punto de partida. Y luego, por último, tenemos el proyecto de adiestramiento de aprendizaje específico. Este tipo de proyecto, de alguna manera, está muy vinculado con la idea de taller, que explicaré a continuación, y que el objetivo final, en definitiva, es el poder adquirir una técnica, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las 4 modalidades de proyecto. ¿Cómo podemos llevar un proyecto a cabo en un aula? Bueno, pues en primer lugar, como antes indicaba, el punto de partida siempre va a ser que nosotras y nosotros pues planteemos a nuestro alumnado que existe una realidad concreta a través de la cual pues queremos intervenir o queremos hacer algo, queremos crear un proyecto. Entonces el propio alumnado pues empieza un poco, ¿no? Como a tener diferentes tipos de ideas, se dialoga en la clase, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues de ello surge la necesidad o el planteamiento de poder dar respuesta, voy a poner a modo de ejemplo, ¿no? Hacer una intervención en un barrio del municipio, un barrio además donde existe poco dinamismo social, pues ese es el planteamiento, ¿no? Un poco pues hacer un proyecto para potenciar el dinamismo social en algún barrio del municipio en el que está nuestro centro. Entonces se genera pues diferentes tipos de equipos. Entonces estos equipos son colaborativos, pues porque todos están colaborando unos con otros, porque todos están al final trabajando para una finalidad concreta, un producto, y cada uno de ellos pues tiene diferentes tipos de tareas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya empezamos a definir un poco dónde queremos llegar. Es decir, sabemos un poco qué es lo que queremos hacer y también ya nos hemos distribuido en diferentes tipos de grupos de trabajo, pero bueno, es importante saber exactamente qué objetivo general y específico y qué producto en definitiva vamos a intentar conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, aquí entra un poco en juego, ¿no? La transversalidad, en el sentido en que, bueno, pues entran en juego multitud de contenidos, de habilidades, ¿no? Etcétera. Esto nos lleva al punto 4, que ya implica que tengamos que organizarnos. Y aquí ya sí que es importante que asignemos no solamente roles, sino qué tipo de tareas y de tiempos tenemos para llevar a cabo este proyecto. Entonces, pues intercambiamos ideas, y una vez que ya hemos intercambiado unas ideas o algunas ideas en cuanto a aquello que queremos hacer y demás, y tenemos claro a dónde queremos llegar, hay que buscar una información mucho más concreta. Ya no nos vale la idea que tenemos en nuestra cabeza. Tenemos de verdad que intentar pues conocer esa zona, hacer entrevistas, intentar ver pues qué es lo que opina la gente del barrio, intentar recapitular si antes se ha hecho esto o no se ha hecho, qué tipo de cosas le interesa a la gente del barrio, ¿no? Etcétera. Cuando ya hemos recapitulado esa información, que es muchísimo más profunda, pues intentamos analizarla e intentamos sintetizarla. Aquí entra en juego la creatividad. ¿Por qué? Porque empezamos a crear. ¿Qué es lo que creamos? El propio taller. Y este taller lo llevamos a cabo de manera pública, ¿vale? Lo presentamos ante lo que es el barrio, ¿no? Y lo intentamos aplicar pues para ver, ¿no? El producto en sí, ¿no? O sea, este sería como el producto. Evidentemente aquí implica una importante colaboración.
la colaboración no solamente de nuestro alumnado que está llevando a cabo este proyecto, sino también de todas las personas que se impliquen. Luego, evidentemente, bueno, pues tenemos que intentar reflexionar un poco sobre esta experiencia, ¿no? Y sobre un poco hacernos eco de qué tipo de respuestas hemos tenido en el barrio, la participación, etcétera. Y esto nos lleva al punto 10, que es la propia evaluación. La evaluación en todas sus vertientes. Aquí aparece como evaluación y autoevaluación, pero también la propia coevaluación. Y esto nos lleva a conseguir una meta final, que es un aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo porque, fijaos, todo este proceso ha hecho que nuestro alumnado acabe aprendiendo un contenido súper importante que está relacionado con planificar y ejecutar. Son dos resultados de aprendizaje que han puesto en práctica. Dos contenidos y dos resultados de aprendizaje con todos los contenidos que queramos asociar. Vale, pues entonces si en el taller teníamos un producto final, en el proyecto teníamos un producto final, ¿qué es lo que tenemos en los talleres? ¿En qué se caracterizan aquellas unidades que enfoquemos desde una metodología de talleres? Pues mirad, el taller lo que busca es que a través de una manera sistematizada, es decir, planificada, ¿no? Y también teniendo en cuenta que va a ir en los talleres aumentando la dificultad, el objetivo final es aprender una técnica, como digo, paso a paso, de tal forma que, tal y como se indica en la página que tenemos ahora mismo delante, pues tenemos una fase de activación. En esa fase de activación se pretende presentar al alumnado lo que es esa técnica que van a aprender. Luego, en el trabajo dirigido se va a acompañar a nuestro alumnado para que pueda aprender esta técnica, pueda llevarla a cabo con esa persona o con esas personas que sí que tienen los conocimientos y le ayudan a integrarlo. Luego empiezan a practicar, automatizándolo, y luego volvemos a la fase de vuelta, a la calma, que en definitiva es cuando ya se ha consolidado el aprendizaje. En definitiva, los talleres, pues tal y como se indica aquí, en los talleres, bueno, lógicamente se hace interaccionando con todos los miembros del grupo. A través de los talleres se adquieren muchísimos hábitos. Aquí se indican de limpieza, de orden, de respeto, pero podemos destacar otros muchos más. Como he indicado al principio, está muy secuenciado. Como es el aprendizaje de una técnica, siempre se empieza por lo más sencillo para concluir, finalizar con la parte más compleja. Luego también, bueno, podemos incluir talleres dentro de una unidad didáctica, de tal forma que a lo mejor no es toda la unidad didáctica, a lo mejor un taller es una de las actividades que podemos llevar a cabo dentro de una unidad. ¿Esto cuándo se hace? Pues cuando el taller a lo mejor no es muy ambicioso, cuando es un taller que es pequeñito, que no implica muchas horas o no implica tantas horas para que sea una unidad en sí misma, pero sí que puede formar parte de una unidad. Luego, por supuesto, puede darse perfectamente el caso de que un taller tenga temporalización bastante extensa en el tiempo. Puede ser, por ejemplo, un trimestre. Por otro lado, también hablamos de los intertalleres cuando, como se indica aquí, implica diferentes tipos de niveles o indica diferentes tipos de profesores o de grupos o de módulos, ¿no? Entonces, como que entran en juego diferentes tipos de variables. Y luego, por supuesto, destacar que en un taller, aparte, bueno, tiene muchísimos beneficios, pero entre ellos también a destacar que se ponen en juego las inteligencias múltiples, ¿no? Es bastante completo, pues porque abarca muchísimos tipos de puestas en juego de inteligencia, en definitiva. Bueno, concretamente esta metodología de investigación de I+D, nosotras no nos vamos a centrar en ella, y como he comenzado diciendo al principio, tenemos también otro tipo de unidad didáctica que podríamos incluir, que es el aprendizaje-servicio, pero como comentaba con anterioridad, pues vamos a crear un material específicamente de aprendizaje-servicio un poquitín más adelante, porque como digo, bueno, pues es una metodología bastante ambiciosa y bastante compleja también, y creemos pues que merece una atención bastante extendida. Bueno, pues espero que, como siempre os decimos, las dudas que tengáis al respecto de este contenido nos las hagáis llegar, si existiesen. Un saludo.